Buenas tardes, señoras y señores representantes de los medios. Se encuentran presidiendo esta conferencia de prensa el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, el señor Philippe Lamine, representante para México de OPS-OMS, y el doctor Miguel Ángel Lezana, vocero y director general del SINAVESE. Tiene la palabra el doctor José Ángel Córdoba. Buenas tardes a todas y a todos. Con el fin de mantener bajo control la epidemia del nuevo virus de la influenza humana, hemos venido trabajando con base en protocolos previamente diseñados para enfrentar este tipo de casos. Es importante resaltar que este plan está funcionando conforme a lo previsto. Gracias a ello y a la respuesta responsable de la sociedad, México ha podido aplicar de manera oportuna una serie de medidas para minimizar la propagación del virus que nos han permitido mantener esta situación en niveles controlables. Estamos trabajando activamente en colaboración con las autoridades sanitarias de diversos países, particularmente de los Estados Unidos y Canadá, así como con los organismos internacionales de salud, destacadamente la Organización Mundial de la Salud, ya que para todos es evidente que no se trata de un problema de México, sino de un problema global. Nuestro país ha recibido el reconocimiento internacional por la forma como estamos respondiendo ante esta situación. Como señaló el día de ayer el señor presidente, afortunadamente se trata de una enfermedad que es curable si se atiende a tiempo. Afortunadamente también México cuenta con el personal médico y los medicamentos necesarios para todas las personas que pudieran llegar a contraer este virus. Con la finalidad de que nuestro país contara con la tecnología que permite realizar la secuenciación genómica de los virus en la identificación de una nueva cepa, se emprendió un gran esfuerzo con el fin de instalar aquí el equipo y la capacitación de personal especializado necesarios. Contamos ya con la tecnología para diagnosticar de manera rápida y precisa, para distinguir los casos del nuevo virus del resto de los casos de neumonía producidos por otras causas, lo que nos está permitiendo conocer de manera más precisa el desarrollo de esta epidemia. Así, en los últimos días, con el nuevo equipo y con el apoyo de laboratorios de Estados Unidos y Canadá, ha sido posible procesar las muestras de muchas más personas con síntomas sugerentes de influenza. Sabemos que la gente se enferma de gripe, pero debemos de tener claro que eso no quiere decir que tenga el nuevo virus de influenza humana. Este es el nombre que la OMS ha reconocido ya como virus de la influenza humana. El nombre de virus porcino ya no se va a utilizar, de acuerdo a la indicación que la misma OMS estableció. Por eso es muy importante confirmar que efectivamente se trate de esta nueva enfermedad. Hasta el día de hoy, por la mañana, se han confirmado 260 casos que contrajeron el nuevo virus de la influenza humana. Lamentablemente de estos, 12 han perdido la vida, es decir, 12 de los casos que han fallecido tienen la confirmación de que estuvo asociado a este virus. Es importante señalar que el incremento en el número de personas fallecidas entre ayer y hoy no se debe a que en estas últimas horas hayan fallecido más personas, sino a que hemos podido someter a prueba un gran número de muestras que se habían venido tomando desde principios de abril. En la medida en que nuestra capacidad de análisis se incrementa, es posible ampliar el número de casos que se estudian y eso implicará que en los próximos días el número de casos acumulados irá variando. Además, estamos equipando otros 5 laboratorios para analizar muestras que estarán listos en los próximos días. Estos estarán localizados en los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición y el Instituto Nacional de Salud Pública, así como en los laboratorios estatales de salud pública en el puerto de Veracruz y en Acapulco, Guerrero. Esto quiere decir que en menos de una semana hemos adquirido el equipo y capacitado al personal para operar en México 6 nuevos laboratorios.
Hemos actuado con la rapidez y la seriedad que amerita la situación. Quiero enfatizar ante la sociedad mexicana y ante la comunidad internacional que nuestro plan está en marcha y está dando resultados. Seguiremos informando de manera oportuna y transparente, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el doctor Philip Lamy. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Como bien lo saben, la directora general ha determinado el día de ayer que se había pasado a la fase 5. Quiero precisar en esta oportunidad que la fase 5 aplica para todos los países, es una fase de alerta mundial, no es una decisión que aplica solamente para México. Ustedes lo saben, eso se debe al hecho de que ya hay índices de transmisión de humano a humano en más de un país de la región de las Américas, y es lo que ha motivado la decisión de nuestra directora general. Asimismo, la directora general ha reconocido públicamente en más de una oportunidad, y en esta última también, los esfuerzos y el trabajo que México está realizando para poder enfrentar esta nueva situación de salud. Se está haciendo la investigación que corresponde para conocer mejor cuál es exactamente la amplitud del fenómeno. Sobre eso el señor secretario es la persona responsable de reportar. Es muy importante que la población tome las medidas preventivas sencillas que también la secretaria de Salud ha comunicado ampliamente a lo largo de los días. Es un fenómeno que se puede controlar, todos podemos contribuir a ello. La participación y la calma de la población es muy importante. Son medidas de prevención de tipo de higiene personal y de atención a su propia salud, que son comunes y que en este momento simplemente con un poquito más de cuidado se puede reforzar. La organización manifiesta una vez más su apoyo y su solidaridad con México para poder abordar esa situación, y tenemos mucha confianza de que vayamos a seguir adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Tiene la palabra Salvador Camarena. Les quiero suplicar una cosa, que seamos breves, una sola pregunta por persona para poder tengan la oportunidad de preguntar lo más que puedan. Salvador Camarena, del País. Cuando usted dice que ya se han hecho más pruebas, hoy ya nos da una cifra de 260 casos confirmados y 12 fallecimientos. Lo que no queda claro es la letalidad. ¿Cuántas pruebas han hecho ya para saber la proporción? Y también quisiera saber si entendí bien, va a haber 6 laboratorios instalados, pero hasta ahorita solamente tenemos uno. Nada más va a haber 6 en total. Y finalmente, ya es hora de discutir si se va a postergar la fecha de la elección el 5 de julio, es decir, si la pandemia, si se declara, o la epidemia como está, va a afectar ya los tiempos electorales. Usted ya lo comentó con el presidente de la República. Sí, en el transcurso de la noche y del día de ayer, hasta hoy por la mañana, aquí en el INDRE, se procesaron alrededor de 200 pruebas, y también enviamos anteayer 200 pruebas más al laboratorio de Winnipeg, en Ontario, Canadá. Por eso es que hemos podido avanzar más rápido. Ciertamente ahora está el laboratorio del INDRE haciendo las pruebas y capacitando al personal, porque todos los equipos que se adquirieron necesitan una capacitación, precisamente apoyados por las gentes que vinieron de otros países que tienen la experiencia en el manejo de los mismos. Entonces esto nos va a dar la posibilidad de que en los días siguientes
tengamos ya los equipos funcionando en los 3 institutos y en las otras 2 ciudades, multiplicando entonces la capacidad de respuesta y de información. No se tiene contemplado hasta ahora que pueda existir una postergación de la fecha de las elecciones. Hoy por la mañana nos reunimos con el presidente del Instituto Federal Electoral y la magistrada presidenta del tribunal para darles un panorama de cuál es la situación y llegamos a esas conclusiones. Sí va a haber recomendaciones en relación a la forma como se desarrollan las campañas, en particular de poder tener un periodo en el que se eviten todos estas conglomeraciones que se dan particularmente en los mítines, y también del cuidado que se tiene que tener particularmente de los capacitadores. Estamos ahora en el estudio de ver hasta qué fecha podría ser y quedamos compartirlo con la gente del Consejo de Salubridad General hoy en la tarde y hoy mismo poderles enviar la información para que ellos lo pongan a consideración del Consejo General del ICE. ¿Sí? Jenny Valencia, Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Preguntarle al señor Lamy, fecha exacta en la que México informó a la Organización Mundial de la Salud de la propagación e intensificación de lo que se pensaba era una influenza estacional, y también preguntarle pues si considera que se actuó de forma oportuna con la actuación con la activación de la alerta epidemiológica. Gracias. Efectivamente, sí, la organización, y lo ha manifestado más de una vez, la doctora Chang lo dijo, ha informado de manera oportuna a la organización. Sobre eso no hay lugar a duda. Mire, yo le he contestado. Blanca Valadez Milenio. Buenas tardes. Señor, a mí me llama mucho la atención el hecho de que los 2 casos que han mencionado como los que llamaron la atención, el de Perote y el de Oaxaca, sí contaminaron a sus comunidades, pero el virus no fue tan mortal y letal. Yo le quiero preguntar, ¿a qué se debe esta situación? ¿Por qué el virus puede afectar a ciertas personas de manera fulminante y causarles ese daño de manera tan rápido? ¿Y por qué a otras no? O sea, ¿a qué se debió? Porque en el caso del niño, pues él convivía directamente con su mamá, entonces yo tengo esa curiosidad. Bueno, el caso de Oaxaca sí fue letal, Blanquita. La paciente de Oaxaca desafortunadamente falleció. Y fue, digamos, el caso índice a partir del cual se desarrolla esta inquietud de investigar si realmente se trataba del mismo virus. El caso de Perote sí fue diferente, fue un brote epidémico que fue catalogado como influenza. Se tomaron las pruebas. Este caso fue ampliamente estudiado con los sistemas de salud pública del estado de Veracruz, apoyados por el sistema de vigilancia epidemiológica y también compartidos con las gentes del CDC de Atlanta, porque fue un brote que tuvo una tasa de ataque muy importante. Prácticamente la mitad de la población se vio afectada, con la diferencia de que allí sí, la mayoría de los casos, 60% eran niños, incluso de menos de 1 año. No es el mismo patrón que estamos viendo. Se tomaron las muestras, se procesaron las muestras, como se procesan en todos los laboratorios estatales. De hecho, Veracruz tiene uno de esos laboratorios nivel 3 de seguridad. Y en el estudio, lo que se demostró fue que había un par de casos nada más de influenza A, y el resto no era de influenza A. Incluso el del niño se catalogó como para influenza. Estas muestras, por razones de seguridad, se guardan, y cada determinado tiempo el laboratorio que nos da un cierto control de calidad, digamos, que tenemos nosotros por disposición de la OMS, por regionalización, si tú lo quieres, es el de Atlanta. Pues se mandaron cuando pasó ya que empezaba a haber más casos, se incluyeron estos casos
de los de Veracruz, y salieron negativos excepto el de Lilla, que ese salió positivo para porcino, y ese fue el que identificaron allá dentro de los casos que se enviaron. Entonces, ahora en retrospectiva, en un cuadro que fue un brote epidémico de influenza, el comportamiento, cierto, con una tasa de ataque superior, pero todos los niños se recuperaron. El pequeñito está perfectamente bien. Entonces, realmente fue por estas acciones, a cierto punto rutinarias de control, que se enviaron estas muestras, y que bueno, ¿sí? Y se enviaron ya con las otras muestras. Entonces, es muy probable, lo hemos estado mencionando, hay teorías de que la agresividad del virus, que ahora en la mayoría de los casos, como se los he manifestado, se ha expresado en los casos de 20 a 40 años. De hecho, de los 12 que están confirmados, 5 están en estas edades. En estos pacientes se ha explicado esto como una hiperreactividad inmune, que provoca una reacción inflamatoria mucho más intensa que en otros casos, y en los que en algunos estudios esto es el mecanismo que se ha explicado para el SARS. Se ha aconsejado acompañar el tratamiento, aparte del antiviral, los antibióticos y otros medicamentos de antiinflamatorios. Pero todavía no se sabe, estrictamente hablando, por qué el comportamiento es más agresivo. Incluso algunos países hablan de que es un virus que puede mutar muy fácilmente, tan lo puede hacer que ya afectó al humano. Eduardo Castillo, Agencia AP. ¿Qué tal, doctor? Por acá, buenas tardes. ¿Nos podría comentar cuántas dosis de Tamiflu, si estoy correcto, o Celtamivir, se han dado a quienes, hasta dónde se alcanza a los familiares, digamos, solo los padres, los hermanos? Y discúlpenme, la siguiente nada más, si nos puede decir cuántos casos sospechosos se tiene hasta ahora de muertes, por favor. El número de dosis que se han distribuido no lo tengo en este momento. Lo que sí le puedo decir es que el criterio ha sido unificado en todo el país a través de guías clínicas que han sido distribuidas mediante las asociaciones médicas, los colegios de médicos, las instituciones de salud, de tal manera que el comportamiento de la prescripción y del diagnóstico sea lo más homologado posible. Me dicen que se han distribuido 250,000. Distribuido más no quiere decir que ya se hayan dado a pacientes, o sea, se han distribuido en el país. Con el fin pues de homologar los criterios y de evitar una sobreprescripción que nos podría traer como consecuencia un mayor riesgo de resistencia, se ha establecido que se dará en aquellos casos cuyo cuadro clínico sea altamente sugestivo de la enfermedad, y mejor si la prueba rápida es positiva. Incluso en aquellos casos que pudiera no ser altamente sugestivo de la enfermedad, pero la prueba para A es positivo, se da. Y en el caso de los familiares, lo que se da es un seguimiento para ver si hay sintomatología y se advierte para que acudan inmediatamente, y también con el mismo criterio ver si son candidatos al medicamento o no. Hay grupos de riesgo que son básicamente el personal médico que está atendiendo en enfermería, y no nada más médico, enfermería, también el personal auxiliar que está atendiendo a sus pacientes en los hospitales, a los que hay que dar ahí sí es un tratamiento profiláctico, preventivo. Insisto, cada tratamiento son 10 pastillas. Y otros casos de riesgo pueden ser, por ejemplo, los miembros del ejército o de la marina, que también, por estar en contacto con toda la población, pueden tener mayores posibilidades de adquirir esta enfermedad. Karina, las cifras que vamos a estar manejando, que vamos a manejar ahorita, nada más son los que les he dado de confirmar. Sí, por favor. Karina Aguilar, Radio 13. Sí. Buenas tardes. Pregúntale si nos pudiera desglosar, por favor, estos 260 casos.
los estados donde se han registrado. No tengo el dato. Tengo nomás la cifra. Sí puedo decirle de los 12 fallecidos. Si no nos pudiera dar, por favor. Sí. Y también, entonces nada más, el próximo 6 de mayo inician las campañas en todo el país, las campañas electorales. Una pregunta, sí. Sin ningún problema. Por favor. Sí, de los 12 pacientes fallecidos confirmados, 7 son o fueron atendidos en el Distrito Federal, 4 en el Estado de México y 1 de Oaxaca. 4 hombres y 8 mujeres. Un paciente de 0 a 10 años, 1 de 11 a 20, 1 de 21 a 30, 4 de 31 a 40, 1 de 41 a 50 y 2 de 51 a 60. Genoveva Ortiz, la prensa. Lo del electoral ya se lo mencioné. Hoy en la tarde, con el Consejo, se va a tomar el acuerdo en relación a las acciones que se establecerán como recomendaciones, sobre todo para la primera parte de las campañas, pero no está previsto en un momento dado que se retrase el día de la jornada electoral por ahora. Doctor, muy buenas tardes. Sí, Genoveva. Sí, buenas tardes. Con lo que usted nos está comentando, entonces podemos entender que hasta el momento México solo tiene instalado un laboratorio para la toma de pruebas. ¿Y para cuándo estarían los otros 6 que tienen previsto la instalación? Si también nos pudiera hacer un comentario con respecto a la queja de médicos del Centro Médico La Raza, que ya estaban diciendo que tienen una insuficiencia de insumos y de protectores para la atención de los médicos, digo, de los pacientes. Gracias. Sí, como le decía, esta técnica no existía porque no había nunca un antecedente de epidemia por este virus. El jueves lo supimos y el domingo se empezó a instalar, y desde ayer ya de manera regular está haciendo los estudios. Pero lógicamente esto, como es una técnica de biología molecular, requiere una capacitación. Entonces, desde el lunes están los técnicos de otras instituciones y de otros estados capacitándose, y en estos días que siguen estarán ya trabajando con sus equipos en sus estados o en sus instituciones, ¿sí? Para que tengamos ya todos. ¿Perdón? ¿Haciendo el diagnóstico molecular? Sí. Y vamos a tener 6. De hecho, el INER ya empezó a hacer algunas pruebas desde ayer. Estuve yo ayer en el INER y ahí me informaron que ya habían empezado a hacer algunas pruebas. Y Nutrición también ya está haciendo algunas secuenciaciones genómicas, ¿sí? Entonces esto prácticamente se está expandiendo a todos. Yo desconozco esto de la queja de los médicos del IMSS, de La Raza. No he ido al IMSS a La Raza. Esto probablemente se lo puedan preguntar al maestro Carán. De cualquier manera, ayer, por ejemplo, que estuvimos en el INER, sí pudimos escuchar de primera mano algunas necesidades que tenemos que cumplimentar, como son cubrebocas, como son batas, para darle, como ha sido nuestra intención siempre, toda la seguridad al personal médico, que de una manera muy profesional ha seguido actuando y ayudándonos a atender a los pacientes, que evidentemente sí se ha incrementado la demanda de consulta. Les puedo también compartir un dato que me parece muy importante, que ayer nos dio el doctor Ruiz Palacios. Por ejemplo, en nutrición, el 24% de los pacientes que se vieron, no me dio la cifra total de pacientes, pero sí que el 24% de las consultas que se dieron eran por problemas respiratorios. Esto no es lo habitual. Lo habitual es que hay una dispersión más amplia en relación a otros padecimientos en un día. De esto eran 24% de problemas respiratorios que pudieran ser influenza. De ellos, el 10% se hospitalizó. Y de los hospitalizados con criterios de influenza, afortunadamente, solo el 1.2% falleció. O sea, la tasa de letalidad es muy baja. Aquí la importancia es la intervención temprana. Debió de haber sido de algunos días de ahí, pero el porcentaje me lo refería de consulta a uno de los días.
Ya cuando habla del resto de los fallecidos y todo, sí es obviamente un peligro. Sofía Michelem, AFP. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, secretario. Nada más dos precisiones. Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha dicho que ayer, y hoy lo refrenda, de que se ha mostrado una tendencia decreciente en el número de casos registrados de contagio. ¿Podría usted compartirlo de manera nacional? ¿Se está ocurriendo esto? ¿Son cada vez menos los casos de contagio? Quizás no tenga las cifras, pero tal vez una apreciación al respecto. Y por otro lado, si nos pudiera comentar en los términos más sencillos, ¿cómo se hace esta prueba rápida, para que la opinión pública conozca de qué se trata y en cuánto tiempo va a estar listo el resultado para los pacientes? Gracias. Sí. Sí, no tenemos efectivamente una tasa de contagio de todo el país. Hubo un momento en que hubo un incremento en la demanda de servicios muy importantes, sobre todo cuando se establece la alerta y después cuando se establecen las otras medidas. Lo que sí hemos podido señalar es que hay por lo menos una estabilización en los casos más. Una estabilización, y no sería raro, incluso un grupo de expertos también que está aquí estudiando, nos decía con algunos datos referentes al Distrito Federal, que sí el modelo pronóstico era muy bueno, aparentemente, que con las acciones que se estaban estableciendo estábamos teniendo una muy buena respuesta. Esta prueba rápida que se está haciendo consiste en tomarle una muestra al paciente de su nariz con un hisopo, que es un palito con una bolita de algodón, y eso se pone en agua con un reactivo o en agua destilada. A los 10 minutos se pone además ese reactivo que va a dar la reacción con el virus, y al cabo de 10 minutos se hace la lectura a través de una cinta de lectura, y con eso, dependiendo del color, se puede determinar si se trata de influenza A, influenza B o de otro virus. Entonces, en 10 minutos aproximadamente, lo que se tarde también en tomar la muestra, se le puede dar este resultado al paciente, y en particular, insisto, en aquellos pacientes de síntomas claros o no tan claros pero con prueba positiva, se está actuando dándoles el tratamiento. En aquellos pacientes con síntomas claros, incluso con prueba negativa, se le está dando el tratamiento. Sí. Yasmín Quiroz, NBS. Buenas tardes a todos. Señor secretario, quisiera preguntarle, mucho se ha hablado de la vacuna, incluso salía una nota de CONACYT hablando de que se habían reunido algunos científicos. Yo quisiera saber si esto lo van a hacer en colaboración con el mundo entero, con laboratorios transnacionales, con el CDC, con Pasteur en Francia, para tener una vacuna a fin de que el próximo año estemos preparados, y el mundo en general. La otra, quisiera saber simplemente cuántas pruebas se pueden hacer con estos 6 laboratorios instalados por día. Gracias. Sí, evidentemente, y como parte de la desde la fase 4, es iniciar la preparación de la vacuna antipandémica. Las muestras que mandamos a Canadá ya están cultivando los virus. Pero aquí también, como parte de las acciones que además están descritas en el plan de pandemia, creamos un comité de investigación y desarrollo que está presidido por el doctor Julio Sotelo y la doctora Patricia Ostrovsky. Y allí se han reunido con las gentes de CONACYT y los expertos nacionales, el Instituto de Biotecnología de la UNAM, para compartirles ese virus y para que también aquí se pueda desarrollar la tecnología eventualmente para que aquí se pueda producir la vacuna. Esto está en proceso, evidentemente no nada más aquí en México, como ya hay casos en muchas partes del mundo. Entonces están también aplicando este proceso de investigación, y yo considero que probablemente en unos 6 meses se pueda tener ya una vacuna disponible, porque el virus no va a desaparecer así como por arte de magia. O sea, la epidemia se va a controlar, pero después de repente podemos ver algunos casos aislados, brotes aislados que habrá que estar controlando, y habrá que considerar la posibilidad de vacunación contra este virus, ya con el antecedente que tenemos en México,
para la próxima temporada estacional, que normalmente, saben, lo hacemos en octubre. Cuando tenemos la vacuna contra la influenza, que esta vacuna podrá ya incluir este virus, porque de hecho la que se aplica en fin de año protege contra 5 virus y ya podría proteger contra 6. Fernando Patiño, las pruebas en general, esto depende mucho también de, como todos los casos, el inicio de las pruebas que se están haciendo. El laboratorio del INDRE hizo el primer día 15, el segundo día hizo 50 y ayer ya estaba haciendo casi 200, trabajando en 3 turnos. Lo más seguro es que el resto de los laboratorios vayan a procesar alrededor de 50 pruebas diarias y que estemos hablando, como yo lo había mencionado, de un total alrededor de 500 pruebas diarias en todos los laboratorios, aproximadamente. Fernando Patiño, NHK, Televisión Japonesa. Perdón, señor, buenos días. Es insistir en el mismo tema. ¿Cuántas pruebas se han realizado para poder dimensionar los 200 casos confirmados? Sí, alrededor de 400, Fernando. Ruth Rodríguez, Universal. Sí, buenas tardes, señor secretario. A mí me gustaría saber el perfil de las personas que murieron. Nos ha dicho ya su edad, el sexo, pero me gustaría saber el nivel socioeconómico, si tenían enfermedades previas, si había un patrón que se calificaran todos igual. Muchas gracias. Sí, no tengo todavía todo ese estudio porque estamos tratando de presentarles ya un perfil de los casos que se están analizando, que fueron probables, pero que no se les tomó muestra, fueron los casos de principio. En este momento los está analizando un comité de expertos para decir, bueno, se queda como sospechoso sin muestra y hay que incluirlo. Y hay varios que son sospechosos sin muestra, que evidentemente este grupo de expertos con los datos del expediente y de toda la historia clínica pueden descartarlos. Entonces, finalmente vamos a tener ya muy pronto los casos sospechosos sin muestra, que no vamos a tener muestra porque no se tomó, los pacientes ya fallecieron, entonces no va a haber forma de corroborarlo, y los casos confirmados. Y entonces sí podremos hacer una estadística con toda la validez de decir, bueno, este es el perfil de los casos confirmados y este es el perfil de los casos sospechosos sin muestra. ¿Sí? Mónica Barrera, ASIR. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Usted anuncia con bombo y platillo estas pruebas rápidas. Ayer salieron 115 camionetas, caravanas de la salud de aquí a la Secretaría hacia lo que es centros comerciales, hospitales, Cámara de Diputados. Sin embargo, estas camionetas que vienen de los estados, vienen brigadas de los estados y saben muy bien este trabajo, están estacionadas. No es para el acceso al público en general. Por ejemplo, están adentro del estacionamiento del Hospital G. González de la Cámara de Diputados. No dejan entrar a la gente. Incluso, por ejemplo, en algunas camionetas están haciendo filas de hasta 20 personas de la tercera edad, y no los están atendiendo. Con los síntomas, pese a que lleven tos, pese a que lleven... No están ustedes planeando, por ejemplo, cambiar esta estrategia. Las caravanas son para que anden en las calles, no para que estén estacionadas 30 días en ciertos puntos, porque además, aunque el horario es bueno de 10 a 6, como que no está siendo eficiente. Llevamos un día y como que no, la gente no están haciendo esas pruebas. ¿Me puede contestar? Gracias. Sí, primero no tengo ningún bombo y ningún platillo, Lo único que hicimos fue informar, como hemos hecho todos los días, de los avances que estamos realizando. Segundo, las caravanas, el funcionamiento de las mismas lo hemos estado haciendo en coordinación con el gobierno del Distrito Federal y del gobierno del Estado de México, dado que estamos en estos estados, y como usted bien lo mencionó, son de diversos estados de la República, con caravanas que fueron aportadas por el gobierno federal, pero están en diversos estados de la República y están siendo operadas en diversos estados de la República. Las estrategias se han cotejado con lo que los gobiernos estatales han mencionado. Evidentemente que ha habido esa sugerencia de que estén circulando, y no nada más que estén circulando, sino que vayan a ver los casos que ya fueron atendidos para ver ambulatorios, para ver cuál es su evolución. Pero esto lo podemos verificar. La Subsecretaría de Innovación y Calidad es la encargada de esta estrategia de las caravanas. Ángeles Cruz, Jornada.
secretario, yo le quisiera insistir en el asunto de las cifras, porque hay mucha gente que está hospitalizada y sí, la población necesita saber cuántas personas están siendo sospechosas de ser este virus. Y si usted nos dice, tenemos tantos sospechosos y de estos tantos tenemos confirmados, nos da mucha claridad de cuál realmente va siendo la dimensión de la epidemia en el país, igual con los muertos. Una última cosa, estos muestras o estos casos confirmados que nos menciona son acumulados desde la noche de antenoche que empezó a trabajar en el INDRE. Si son acumulados, bueno, son 99 más los que sean y nos dan 262, ¿no? Bueno, y habló al principio de 10 equipos de diagnóstico. Estos 10 siguen existiendo y además de 3 más que se van a comprar. Y es así, ¿en qué periodo los van a tener y cuándo van a empezar ya realmente a tener sus resultados? Sí, estos casos que les acabo de informar son los casos, los 260 que tenemos confirmados hasta ahora, de los cuales 12 entran dentro de esos 260, son las personas que fallecieron. Los equipos que tenemos están instalados en el INDRE y los otros 6 van a estar en los otros lugares en donde se lo mencioné, pero todavía no están funcionando, todavía no están funcionando en el resto porque se están capacitando las personas que están aquí. ¿Sí, Carlos? ¿Vale? Sí, me dan el dato preciso, el número de muestras procesadas ha sido de 547. Lo que pasa es que hay también dentro de esas muestras, que algunas ya tienen algunos días, algunas que hay que reprocesar porque no se tiene, incluso con la mayor tecnología, estas pruebas tienen también sus deficiencias, no se tiene la confirmación, entonces se vuelven a procesar porque son sospechosos. Es por eso que las cifras son tan complejas. Bueno, no tengo la actualización al día de hoy, preferiría en todo caso verlo en la noche. ¿Sí? Carlos Rodríguez, Bloomberg News. Secretario, si nos podría hablar más de la calidad de las estadísticas. Estaba ya hablando de las entrevistas a las familias. ¿Cuántas familias ya se han entrevistado? ¿Qué tipo de entrevistas se está haciendo? ¿Y todavía cree que le afecte la falta de personal que mencionaba usted hace un par de días? ¿La parte qué? De la falta de personal que usted mencionó. ¿Todavía le está afectando para estas estadísticas? No, en el caso de las entrevistas el día de hoy están las brigadas tratando de ver a todos los familiares. Yo creo que hoy mismo vamos a completar, empezaron desde ayer. Algunos son de la Subsecretaría de Innovación y Calidad y hemos tenido ya otro personal que nos está apoyando. Ya no tenemos falta de personal para poder tener esto ya completo el día de hoy, en el caso de los pacientes fallecidos. Y la otra estrategia que también es muy importante, como se lo decía hace un momento, es el seguimiento de los casos ambulatorios, que también es muy importante para tener la seguridad pues de que estas personas están totalmente curadas. Pero de los 99 casos... Xochitl López Gobardo. De los 99 casos, ¿qué información? No traigo esta información para ahorita, pero sí le digo que están trabajando ahorita todas las brigadas en todo el país y probablemente en la noche ya le pueda dar de los familiares de las personas fallecidas. Xochitl López Barrón, Radio 1000. Gracias. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera saber cómo va a operar este filtro escolar. Autoridades educativas se han reunido y han señalado que los niños cuando regresen a las clases se va a revisar uno por uno y al que se le detecten síntomas se les va a canalizar a los médicos igual que al personal. Con lo que usted señalaba de que se ha retardado la cadena de contagio, ¿quiere decir que hay altas posibilidades de que se regrese a clases el 6 de mayo o van a esperar los resultados de este gran puente del 1 al 5 de mayo? Gracias. Sí, yo creo que el próximo lunes, ya con la aplicación de las pruebas de manera generalizada en el país, vamos a tener muchos más elementos objetivos para poder en un momento dado tomar una decisión que pudiera ser el regreso a clases. Todavía no la hemos tomado. Evidentemente que esto va a implicar diferentes acciones, porque yo les insisto, no va a desaparecer así como por arte de magia. No hay un insecticida para matar el virus.
Entonces, esto tenemos que seguir teniendo las precauciones que en el caso de los escolares se tendrán que ser aplicadas, pero en su momento toda la estrategia que se haga en las escuelas les va a ser comunicada. Tiene que haber un sistema por lo menos de supervisión o de vigilancia escolar. Joan, the Sunday Telegraph. Hello? Do you mind if I ask you a question in English, Minister? Si tienes un traductor, no es Okay. Oh. Yeah. At the moment, I understand that patients are being treated in a series of different hospitals. If the numbers take off in the way that the WHO has predicted is possible, are there contingency plans to concentrate them all in one place, to have a particular place to quarantine them if the numbers really explode? And secondly, now that you have these labs, the bodies of people who've already died, these suspected cases, have they been stored so that they can be tested at these labs to see if they were indeed this particular strain of flu? Sí, secretario. Primero para preguntar si el plan sigue que todos los enfermos van a varios hospitales o va a ser un cambio para una concentración de enfermos en un hospital en particular o en dos particulares institutos. Segundo, secretario, estaba preguntando, compañero, si qué va a pasar o qué ha pasado con los cadáveres de los muertos. Sé que ha preguntado antes, pero para aclarar este punto, si lo tiene todavía como los cadáveres o tiene como algo para probar, para checar si tiene el virus estos cadáveres, ¿no? Gracias. Sí, particularmente en el caso de la Secretaría de Salud de los hospitales federales, lógicamente la mayor parte de los enfermos se concentran en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Han sido vistos algunos pacientes también de manera importante en nutrición y mucho menos en cardiología. En el Hospital General de México, los hospitales federales quizás también es el que tiene más pacientes que ha atendido, el CEA González y el Juárez. Es decir, no hay un hospital de concentración, aunque la mayor cantidad de enfermos están entre nutrición y el INEF. Hay un hospital de Marina que está puesto a disposición también para atender específicamente estos casos, y de hecho el día de ayer con el secretario Almirante veíamos que habían dado más de 300 consultas, de las cuales prácticamente todos los casos fueron rinofaringitis inespecífica, no cuadros de influenza. Ya no tiene ninguna utilidad, es más, el exhumar a un cadáver que haya fallecido por esto y que no haya tenido una toma de muestra ya no va a servir, porque va a estar sobrecontaminado. De hecho, para que las pruebas sean útiles tienen que ser tomadas los primeros días. Estos pacientes que tienen el problema de influenza es el inicio, pero en realidad generalmente mueren de una infección asociada. Hacen un cuadro de insuficiencia respiratoria, tienen que ser intubados y de ahí se contagian, se contaminan y entonces tienen bacterias. Ya muchas veces ya no es nada más el virus, sino otras causas las que finalmente terminan con su vida. Muchas gracias por esta conferencia y buenas tardes.